Despierta con el poder celestial del Salmo 121, oración sagrada de protección divina y milagrosa. Cada mañana en el pequeño pueblo montañoso de México, la luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, llenando el aire con una sensación divina. La voz de Juan, un devoto cristiano de 40 años, resonaba en su hogar mientras recitaba con fervor el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Con cada palabra sentía el abrazo protector de Dios alrededor de su familia, una fortaleza inquebrantable ante cualquier desafío. Sin embargo, la vida de Juan dio un giro oscuro cuando su amada hija, Sofía, fue diagnosticada con una enfermedad grave. Ese instante heló su corazón y la atmósfera en su hogar se volvió pesada, como si una sombra se hubiese posado sobre ellos. En la iglesia de adobe Juan oraba a gritos, suplicando por un milagro, mientras otros se unían a él, sus voces elevándose como un clamor que atravesaba el cielo. Aquella congregación ferviente creía en el poder de la oración, llenando la casa de Dios con un espíritu de unidad. Pero la desesperación crecía con cada día sin un rayo de esperanza. Un atardecer, mientras se encontraba de rodillas, postrado en la iglesia, un anciano de sabiduría profunda se acercó a él. Juan, no pierdas la fe. La oración perseverante ha realizado milagros antes. Mantente firme, hermano. A veces Dios actúa cuando menos lo esperamos. Sus palabras hicieron vibrar el corazón de Juan, encendiendo un fuego de esperanza en su alma. Decidido a aferrarse a esa fe como un faro en la tormenta, volvió a casa y reunió a su familia. Esa noche juntos recitaron el Salmo 121 como un pacto de confianza, entregando sus miedos a Dios. Algo extraordinario comenzó a suceder. Con cada oración, Sofía mostraba signos de mejoría, rompiendo las cadenas de la enfermedad que la ataban. La luz de su risa se fue recuperando, como un amanecer que despejaba la neblina más oscura. «Es un milagro», exclamó su madre, mientras los vecinos murmuraban de asombro. La fe que habían sembrado en sus corazones florecía en cada rincón de la comunidad, donde los corazones se entrelazaban en oración y esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La alegría se mezclaba con los ecos de la incertidumbre cuando una noticia sombría rompió la unidad. Falleció uno de los miembros más queridos de la iglesia, que había sido un gran intercesor. El luto caló hondo en el corazón de Juan. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito?, se preguntaba en silencio, mientras la tristeza amenazaba con desbordar su fe. Los días se hicieron pesados y el miedo comenzaba a anidarse en su pecho. Justo cuando la desesperanza se hizo más fuerte, un suceso extraordinario ocurrió. Sofía dio un giro inesperado, desafiando las expectativas de todos. La mirada del médico, antes grave, se iluminó con incredulidad. «Esto es un milagro», dijo. La comunidad estalló en alabanzas, su fe más viva que nunca, dispuesta a compartir las maravillas del poder divino. Pero en el corazón de Juan, el fervor se entrelazaba con las preguntas que aún no tenían respuesta. El verdadero propósito detrás de esta prueba aún no se revelaba, y el eco de la fe lo llamaba a buscar más respuestas. ¿Cómo se manifestaría Dios en medio de su camino? La historia apenas comenzaba. Los días pasaron entre la luz de la esperanza que irradiaba del rostro de Sofía y el peso de la pérdida que se posaba en el corazón de Juan. La familia una vez más se sentó a la mesa, compartiendo risas y susurros, como un suave eco de la vida que parecía a punto de despegar. Sin embargo, en la mente de Juan, cada rayo de felicidad venía acompañado de sombras. Las preguntas lo perseguían, como aves que giran en el cielo, inquietas y persistentes. Comprometido a buscar respuestas, decidió regresar a la iglesia. Esa noche una multitud se había reunido para orar. La luz de las velas danzaba en los rostros de los presentes, reflejando tanto la preocupación como la fe renovada. Cuando Juan comenzó a alzar su voz en oración, sintió como cada susurro de sus hermanos resonaba en su interior, fortificando su alma. Dios en ese momento se volvió una presencia palpable, casi tangible, más allá de las palabras.
Dios mío, ¿por qué tomas a algunos y dejas a otros? ¿Cuál es tu plan, Señor?, clamó Juan. Su voz temblaba, no de miedo, sino de un anhelo profundo por entender el tejido divino de sus vidas. Y mientras hablaba, susurros del anciano volvieron a su mente: Dios actúa cuando menos lo esperamos. Con eso comenzó a anidar la pequeña semilla de la aceptación en su corazón. Al final de la reunión, el pastor se acercó a Juan. Hermano, tu fe ha tocado nuestros corazones. La historia de Sofía ha sido un testimonio de lo que Dios puede hacer, comentó. Mientras le hablaba, muchos a su alrededor se acercaban para compartir cómo las oraciones de Juan y su familia habían avivado su propia fe. Era como si cada historia recogida en la noche se uniera en un solo acorde, formando un himno de esperanza. Esa semana, durante su rutina matutina, Juan decidió ir a la montaña que siempre miraba desde su ventana. La caminata hacia la cima era agotadora, pero cada paso lo acercaba a un encuentro consigo mismo y con Dios. Al llegar a la cima, se sentó en una roca, rodeado de la belleza de la creación. Con el viento acariciando su rostro, alzó la vista y murmuró: Señor, me rindo a tu voluntad. Tal vez ahí, en esa soledad gloriosa, encontró la respuesta que había estado buscando. Mientras observaba las nubes danzando en el horizonte, entendió que la vida estaba llena de ciclos. Momentos de luz, de sombra, pero cada uno tenía su propósito. Los milagros no siempre eran la respuesta a una súplica, sino a veces un camino hacia la transformación. La tranquilidad comenzó a llenar su corazón, como una suave melodía, recordándole que incluso en el dolor, siempre hay una luz que sigue brillando. Mientras regresaba al pueblo, sintió una convicción renovada. Iba a compartir su experiencia y el mensaje de paz que había recibido. La iglesia sería un lugar no solo de dolor, sino de celebración de vida, una comunidad unida por la fe. Cuando llegó al hogar, encontró a Sofía jugando en el jardín, riendo entre flores coloridas. Ese simple momento de alegría y vida le tocó el corazón. Pero Juan sabía que aún quedaba un camino por recorrer. Sabía que tenían que enfrentar no solo las pruebas de la vida, sino también los misterios de la existencia, y en ese momento de reflexión, Juan sintió la necesidad de compartir un secreto profundo que se había revelado en su andar. ¿Qué misterios se desvelarían en su camino de fe? ¿Qué otros desafíos los esperarían? Todo se estaba acumulando para algo mayor. Esa mañana, el sol se alzaba radiante, tomando el cielo con tonos dorados que invitaban a la reflexión. Juan se sentó en la mesa a desayunar, rodeado de su familia, donde cada bocado parecía tener un sabor diferente, como un regalo de Dios. Observó a Sofía, feliz y despreocupada, correteando entre los colores del jardín, y sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Sin embargo, las lecciones de la montaña seguían latentes en su mente. ¿Qué más me quieres enseñar, Señor?, pensó mientras la luz del día penetraba en su hogar. Fue entonces que decidió que debía dar un paso más: organizar un encuentro en la iglesia. No solo para compartir su testimonio, sino para invitar a otros a hablar sobre sus propias luchas y victorias. Compuso un mensaje claro y sincero, ofreciendo este espacio como un refugio donde cada uno pudiera encontrar consuelo y fortaleza en la comunidad. Era el momento perfecto para conectar almas, para romper el silencio que a veces pesa como una nube oscura. Con un fervor renovado comenzó a llamar a sus amigos, extendiendo la invitación a vecinos y conocidos. El día del encuentro llegó, y la iglesia se llenó rápidamente de rostros conocidos y otros que se sentían atraídos por el deseo común de sanar. El bullicio se mezclaba con risas nerviosas, pero había un hilo de expectativa que vibraba en el aire. Juan miró alrededor con una sonrisa, sintiendo la presencia de Dios. Cuando tomó el micrófono, su voz sonó firme y clara. Amigos, hoy estamos aquí para hablarnos unos a otros, para compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No hay vergüenza en la lucha, y junto a nuestras cargas, somos más fuertes. Recordemos el Salmo 121, y sus palabras comenzaron a fluir llenas de amor y fe, resonando en cada corazón presente. Después de su discurso compartieron testimonios. Una madre con lágrimas en los ojos, habló de sus noches sin dormir, esperando un milagro para su hijo enfermo. Un hombre mayor relató cómo se sintió perdido tras la muerte de su esposa, y cómo la comunidad lo había sostenido en sus días más oscuros. Cada historia se tejía como un hilo en una hermosa manta de unidad y amor. La atmósfera se cargó de emoción. La fe colectiva comenzó a elevarse como un canto armonioso que tocaba el cielo. A medida que las horas pasaban,
Juan sintió que las palabras que había compartido no eran solo para fortalecer a los demás, sino también un eco de lo que había estado aprendiendo, la verdad de que Dios nunca está distante, sino presente en los momentos de dolor y alegría. Al finalizar el encuentro, el pastor, visiblemente conmovido, pidió a cada uno que se uniera en oración. Hermanos, tenemos un Dios poderoso que escucha nuestras súplicas y nos abraza en las tormentas, aunque no entendamos. Que esta unión en la fe nos lleve a experimentar su gloria. Así, con manos entrelazadas y corazones abiertos, elevaron una oración colectiva. Juan sentía que una ola de paz y esperanza llenaba el lugar. Pero mientras observaba las caras iluminadas, una inquietante sensación de misterio lo envolvía. ¿Qué más tienes preparado, Señor?, musitó en su interior. Aquel encuentro había sido solo el principio, una chispa en el vasto océano de la fe. Sin embargo, el peso de la incertidumbre se cernía sobre él. ¿Qué nuevos retos tendrían que enfrentar juntos? ¿Qué revelaciones estaban por venir en su viaje? Y así, se dispuso a descubrir el camino. Al final del día, mientras el sol se ponía, una pregunta resonaba en su corazón: ¿estamos realmente listos para lo que Dios tiene preparado para nosotros? La semana siguió fluyendo, cargada de un aire especial. La iglesia había sido un hervidero de emociones y Juan, aun con el eco de las palabras compartidas resonando en su corazón, se despertaba cada día con una nueva sensación, el anhelo de profundizar en su relación con Dios. Sobre su cama, las promesas del Salmo 121 danzaban en su mente. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Esa mañana, mientras la luz dorada entraba por la ventana, Juan decidió dedicarse un tiempo de oración en silencio. Se sentó en la misma mesa donde había desayunado con su familia, y miró hacia el jardín. Su hija Sofía estaba jugando con su perrito, ambas figuras iluminadas por el alba. Era un recordatorio de la belleza de lo cotidiano, de cómo Dios se manifestaba incluso en lo más simple. Señor, hoy necesito que me hables, oró con fe. Quiero entender lo que viene. ¿Hay algo más que debo hacer? A medida que hablaba, una paz profunda lo envolvía, como si cada palabra fuera un roce suave contra su alma. Al salir de casa, decidió que no quería esperar a que algo sucediera. Quizás, solo quizás, Dios quería que él diera un paso más. Se unió al grupo de oración de la iglesia que se realizaba los sábados, una tradición que había sido un bálsamo para muchas almas. Al llegar, notó que había un nuevo rostro entre los asistentes. Era una joven llamada Carolina, quien, con un brillo en sus ojos, compartió su historia. He estado lidiando con la ansiedad y la depresión. Vine aquí porque buscaba paz, dijo con voz temblorosa pero decidida. El lugar se llenó de murmullos comprensivos y caras que reflejaban la empatía. Cuando le llegó el turno, Juan sintió el impulso de hablar nuevamente. Carolina, cada uno de nosotros ha tenido su batalla. Lo importante es saber que no estamos solos. Así como dice el Salmo 121, nuestra ayuda viene del Señor. Haremos esto juntos, dijo mirando a su alrededor, encontrando en los demás una marea de apoyo y amor. Aquel día se convirtió en un momento sagrado. Mientras otros compartían sus luchas, Juan sentía que algo dentro de él se transformaba. Las historias de sus hermanos y hermanas tejieron una red de fe, una conexión divina que traspasaba las palabras. Un hombre habló de cómo encontró esperanza después de perder su trabajo, una joven confesó sus miedos por no sentirse suficiente. Todo resonaba con el anhelo de ser vistos y escuchados, un susurro de unidad y esperanza se estableció en el lugar. La tarde avanzó y las oraciones comenzaron a brotar, llenando el aire con súplicas de fe. Cada palabra parecía un ladrillo que se añadía a un edificio espiritual en construcción. Al terminar, Juan sintió que una carga había dejado su pecho. Decidido, se acercó a Carolina y le dijo: te invito a seguir orando juntas. La comunidad está aquí para ti, no estás sola. Ella sonrió y sus ojos se llenaron de esperanza. Con el paso de los días, Juan también vio cómo su vida se entrelazaba más con la de los demás. Aquella conexión se sentía poderosa, como un río que fluía con fuerza. Sin embargo, aunque el camino parecía despejado, un susurro en su interior le decía que algo mayor estaba por venir. Mientras se preparaba para otro encuentro, Juan contempló la posibilidad de un viaje a una montaña cercana. Quizás allí, en medio de la creación, pueda encontrar nuevas respuestas, pensó. ¿Qué revelación le aguardaba en lo alto? La invitación resplandecía en su corazón como un faro.
¿Estás listo, señor?, se preguntó, sintiendo que el viento traía consigo no solo respuestas, sino también nuevas preguntas. La montaña pronto lo llamaría, y la comunidad también. Sin embargo, el misterio de lo que Dios tenía preparado en su corazón aún aguardaba su revelación. A la mañana siguiente Juan se despertó antes del amanecer, con el alma ansiosa por el día que se avecinaba. La montaña lo llamaba, pero un nuevo aroma de determinación impregnaba su ser. «¿Acaso hoy será el día en que veré tu gloria, Señor?», murmuró mientras abría la ventana para inhalar el fresco aire de la mañana. El sol comenzaba a iluminar el cielo, y el canto de los pájaros llenaba la casa. Sofía aún dormía, y su esposa, Ana, preparaba el desayuno. Juan sentía que el día no solo prometía aventurarse hacia lo alto, sino que también ofrecía la oportunidad de compartir su corazón con su familia. Al sentarse a la mesa, sintió la necesidad de hablar. «Hoy tengo una misión», comenzó, notando la curiosidad en los ojos de Ana. «Quiero ir a la montaña a buscar respuestas y a orar. Siento que Dios me está llamando». Ana lo miró y en su expresión había un entendimiento profundo. «Puedes ir, amor. Siempre he creído que el silencio de Dios en la naturaleza habla más fuerte que las palabras. Llévate tu Biblia, y recuerda que lo llevas en tu corazón». Con una sonrisa, Juan se levantó. Después del desayuno, se tomó un momento de oración. Recordando el Salmo 121, levantó su voz: «Señor, quédate a mi lado. Tú eres mi ayuda, y hoy busco tus caminos en la cima de la montaña». Con la mochila cargada de agua y su Biblia, comenzó su aventura hacia la montaña. A medida que subía, el aire se volvía más fresco. Las hojas de los árboles susurraban secretos divinos, y el sonido del viento inspiraba confianza. «¿Cuántas veces he subido esta montaña, pero nunca con el corazón tan abierto?», pensó. Finalmente llegó a la cima, y el espectáculo ante él era digno de alabanza. Las nubes parecían deslizarse suavemente sobre el horizonte, y el sol brillaba como un faro en el cielo. Allí, en aquel lugar apartado, se sintió pequeño, pero al mismo tiempo inmensamente importante en el plan de Dios. Juan se arrodilló, cerrando los ojos. «Aquí estoy, Señor, con mis preguntas y mis anhelos». En ese instante el silencio lo envolvió, y comenzó a escuchar con el corazón. Las palabras de arrepentimiento, agradecimiento y súplica danzaban en su mente. Abrió la Biblia en el Salmo 121, y leyó nuevamente. De repente una suave brisa le hizo abrir los ojos, como si cada hoja, cada susurro de la naturaleza, fueran la respuesta a sus pensamientos. «¿Qué necesitas entender, Juan?», una voz le pareció resonar dentro de él. Esa pregunta perforó su ser. «Necesito saber cómo seguir cuidando de los que amo, de cómo brillar para ellos como tú haces por mí», respondió, casi en un susurro. Un rayo de luz penetró entre las nubes, y Juan sintió una paz indescriptible fluir por su interior. Era como si la montaña le estuviera diciendo que el viaje no era solo hacia lo alto, sino también hacia adentro o en su corazón. Mientras debatía entre pensamientos, una imagen de Carolina le vino a la mente. «Debo compartir esto con ella. Su batalla es también la mía», reflexionó. Y así, sin pensarlo más, decidió que la respuesta de Dios también incluía ser un faro de esperanza para quienes lo rodeaban. Con esa convicción ardiente, Juan se levantó, mirando hacia el horizonte con el corazón lleno de promesas. «Me has hablado, Señor. Estoy listo para llevar esa luz a mi comunidad». Descendiendo la montaña, un nuevo propósito guiaba sus pasos. Pero mientras caminaba, un nuevo desafío emergió en su mente. ¿Cómo sería si cada paso también lo llevaba hacia un mayor entendimiento de sí mismo? Las montañas no son solo un destino, pensó, son una fuente de transformación. ¿Estaba realmente preparado para recibir lo que vendría al compartir lo aprendido? La respuesta aún estaba en el aire, esperando ser revelada. Al descender la montaña, Juan sintió que el eco de sus pasos se combinaba con una melodía interior. El aire fresco acompañaba su recorrido, y la luz del sol, ahora más alta, lo envolvía en un abrazo cálido. A medida que avanzaba, pensamientos de lo que había experimentado comenzaron a materializarse como nubes en el cielo despejado. «Señor, quiero que esta luz que he sentido, la pueda compartir», murmuraba una y otra vez, resonando en su alma. Pensamientos sobre Carolina lo seguían, cada vez más intensos. Era momento de actuar. Su corazón latía con fuerza al imaginar cómo podría tocar la vida de aquellos que, como ella, enfrentaban oscuridades. Cuando llegó al pueblo, el bullicio de la vida diaria lo recibió.
Las voces risueñas de los niños, las conversaciones entre vecinos y el aroma a comida casera despertaron en él una alegría que creía perdida. Pero detrás de esa fachada, sabía que el sufrimiento de muchos era un océano que mantenía su fe a flote por momentos. Decidido a ser un faro de esperanza, se dirigió a la casa de Carolina. En su trayecto, recordó lo que Dios le había mostrado en la montaña, que no era suficiente con recibir la luz, debía compartirla. ¿Qué si una palabra de aliento puede cambiarlo todo? Pensó, al llegar, tocó suave la puerta y tras unos instantes que parecieron eternos, ella apareció con un semblante cansado. Sin embargo, sus ojos, aunque cansados, brillaban con una chispa de reconocimiento. Juan, qué sorpresa, ¿cómo estás?, preguntó, y aunque su voz era alegre, había una nota de tristeza entre sus palabras. Carolina, he estado buscando entender cómo puedo ser de ayuda. Quiero que sepas que no estás sola, respondió Juan, sintiendo que cada sílaba estaba llena de amor y sinceridad. Ambos se sentaron en la pequeña sala de la casa, decorada con recuerdos de momentos difíciles pero también de alegría. Juan tomó aire, buscando las palabras que encajaran con la necesidad de su amiga. Hoy estuve en la montaña y sentí a Dios hablándome sobre la luz. Quiero compartirla contigo. Tu batalla es valiente y quiero ayudarte a encontrar fuerzas en medio de la tormenta. Carolina lo miró y en sus ojos se podían ver lágrimas de agradecimiento. Juan, a veces siento que no puedo más, pero escuchar que quieres estar aquí significa tanto. Sin dudarlo, Juan recordó las palabras de Salmo 121 que había leído esa mañana: mis ojos están puestos en los montes. Las fuerzas de la creación parecían resonar en su corazón. Carolina, así como los montes son un símbolo de fortaleza, así Dios está aquí cuidándote. Te invito a orar juntos. No solo por ti, sino por todos los que enfrentan luchas similares. La oración que elevaron juntos fue profunda. Juan guiaba y mientras hablaba, sentía que tanto Carolina como él eran envueltos en una atmósfera de esperanza. En sus corazones ambos comprendieron que la luz no solo era para ellos, sino que se expandiría, tocando a muchos. Después de orar, sintieron un renovado vigor. La conversación fluyó, la risa se asomó de nuevo en los rostros cansados. Pero en el fondo Juan sabía que había más que descubrir. Las palabras que habían intercambiado en aquella casa eran semillas, y los dos se comprometieron a nutrirlas. ¿Y si hacemos un grupo de oración en el barrio?, sugirió Juan, sintiendo la emoción entre ambos. Eso sería increíble, respondió Carolina, imagina cuántas almas podríamos tocar. Justo en ese momento una idea lo atravesó como un rayo de luz en la penumbra. Pero, ¿sería suficiente? La inquietud resurgió en su pecho. Estaba preparado para el impacto de todo lo que esto podría significar en su vida y en la de los demás. Su mente comenzó a girar de nuevo con pensamientos de transformación. Era un nuevo comienzo, pero también, quizás, un camino lleno de incertidumbres. A medida que la tarde se desvanecía, Juan sintió que la montañita había sido solo el primero de muchos cumbres que escalaría. Había una misión mayor por delante, un desafío a la puerta, marcado por la luz divina que le había sido revelada. Afuera, el cielo cambiaba de tonos, reflejando su espíritu. ¿Sería este el inicio de un viaje de sanación comunitaria en el que también él hallaría nuevas respuestas? Las preguntas flotaban en el aire, mientras una nueva aventura comenzaba a tomar forma en su mente y corazón. Al día siguiente el sol temprano iluminaba las calles del pueblo con un brillo suave. Juan se despertó con una energía renovada. La idea de formar un grupo de oración había echado raíces en su corazón. Ahora, cada rincón y cada cara del pueblo parecían recordar el eco de sus pensamientos. Mientras se preparaba, recordó las palabras que había leído. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las frases reverberaban en su mente como un canto de esperanza. Miguel, un viejo amigo de la infancia, lo llamó mientras caminaba a la tienda. Juan. ¿Te cuento algo? He estado pensando en ti. ¿Todo bien?, preguntó Miguel, su voz llena de alegría genuina. Sí, Miguel. De hecho, estoy decidido a hacer algo especial. Quiero organizar un grupo de oración en el barrio. Hay tanto dolor por aquí, y siento que podemos hacer una diferencia, respondió Juan, sintiendo como su corazón latía más fuerte con cada palabra. Eso suena hermoso, hermano. A veces solo se necesita un pequeño impulso para encender la chispa, dijo Miguel con entusiasmo. Yo estoy contigo.
Juntos podemos atraer a más personas. A medida que conversaban, la idea cobraba vida, y Juan se dio cuenta de que la luz que había sentido en la montaña era solo el comienzo. Al llegar a la tienda para comprar algunos víveres, Juan compartió su plan con más personas del vecindario. La agradable sorpresa de los rostros intrigados y sonrientes le dio fuerzas. Pasaban los días, y el grupo comenzó a ganar forma. Se reunían cada miércoles en la casa de Carolina, donde las risas y las oraciones se entrelazaban en un mismo canto. Un círculo de fe empezó a formarse, cada encuentro traía consigo nuevos rostros. Al principio las charlas eran simples, pero a medida que la confianza iba floreciendo, las historias de luchas profundas comenzaron a fluir. Ana, una madre soltera, compartió su dolor por la pérdida de su empleo. José, un joven que había descarrilado su camino, luchaba contra las sombras de su pasado. Cada uno aportaba su historia, y cada oración se convertía en un puente que unía corazones. Cuando oramos juntos siento que el peso se aligera y la esperanza brilla un poco más, dijo Carolina una noche con lágrimas de gratitud. Juan al escucharlo comprendió que esa conexión era el propósito que había sentido en la montaña. Sin embargo, entre alegrías y testimonios de sanación, un día, el temido silencio invadió el grupo. Miguel no apareció. La preocupación comenzó a tejerse entre los demás. ¿Dónde estará? No es común que falte, murmuraba Ana, inquieta. Juan, con un creciente sentido de responsabilidad, sintió que debía hacer algo. Al amanecer del día siguiente, armándose de valor, se dirigió a la casa de Miguel. Mientras caminaba, un nudo se formaba en su garganta. La inquietud lo acompañaba. ¿Qué pasaría si su amigo estaba pasando por algo grave? ¿Cómo respondería él a las preguntas que esa situación podía generar? Al llegar, tocó la puerta, y su corazón latía con fuerza. Después de unos momentos, Miguel abrió la puerta, sus ojos apagados reflejaban un peso que no podía ocultar. Juan, me alegra que estés aquí, dijo en un susurro como si el aliento le faltara. Juan sintió que su espíritu se armaba de fe. Miguel, amigo, estamos aquí para ti. Queremos que sepas que no tienes que cargar esto solo. En la mirada de Miguel, Juan vio la lucha de alguien que había estado tratando de enfrentar sus demonios en silencio. Es difícil, hermano. He estado sintiéndome muy perdido. Siento que no hay salida, confesó Miguel, mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Fue en ese instante que Juan comprendió que la misión de compartir la luz no solo era colectiva, sino también profundamente personal. Con cada palabra que pronunciaron, comenzaron a escalar una nueva montaña de fe. La angustia se transformó en oraciones compartidas, y la desesperanza empezó a desvanecerse. Miguel se sintió sostenido por una fuerza que no podía ver, pero que sabía que era real. Juan, reconociendo el poder de la unidad espiritual, se dio cuenta de que este camino se extendería más allá de ellos. Sería esta la escalera hacia la sanación no solo de Miguel, sino de toda una comunidad. Había más por descubrir. La luz que brilla en ellos podría ofrecer calidez al frío de otros corazones. ¿Quién más necesitaría ese faro de esperanza? Mientras la noche caía sobre el pueblo, Juan se sintió impulsado a seguir compartiendo. La verdadera aventura apenas comenzaba. Un nuevo día comenzó y con él, la esperanza florecía en el corazón de Juan. Fue por la mañana, mientras el canto de los pájaros resonaba en el aire fresco, que una idea brillante cruzó su mente. Decidió que debía llevar el grupo de oración un paso más allá. Si podemos encontrar sanación aquí, ¿por qué no extendemos esta luz al pueblo entero?, pensó. Ya no sería solo un grupo pequeño, sería un movimiento que podía transformar almas. La idea le llenó de fervor, y sin dudarlo, se dirigió al parque central. Mientras caminaba, el sol se filtraba a través de las hojas verdes, llenando cada rincón de vida. Aquella luz iluminaba no solo el paisaje, sino también la misión que ardía dentro de él. Juan sabía que las oraciones pueden tener un impacto poderoso, y deseaba que cada persona en el pueblo sintiera esa misma energía floreciente. Al llegar al parque vio a algunos vecinos situados en diferentes áreas. Unos conversaban animadamente, otros paseaban a sus perros. Fue entonces que sintió una suave intuición que lo instaba a tomar acción. Se acercó a un grupo de amigos que solían reunirse para charlar. Hola, amigos. ¿Qué les parecería si nos juntamos para orar juntos esta semana? La fe puede hacer milagros y quizás, juntos, podamos cambiar nuestras vidas, dijo con sinceridad. Un murmullo de curiosidad se extendió entre ellos.
Algunos sonrieron, mientras que otros lo miraron un poco escépticos, pero el entusiasmo de Juan era contagioso. Un viejo amigo, Roberto, levantó la mano al escuchar, eso suena genial. Hay tanto por lo que pedir. Y de pronto más voces comenzaron a unirse. La idea de unirse en oración parecía haber encontrado un eco en sus corazones, la noticia se propagó rápidamente. En cuestión de días, más y más personas se acercaban a preguntar sobre el grupo de oración. ¿Cuándo será? ¿Cómo podemos participar? Preguntaban con ojos brillantes. Juan sentía como su fe crecía como nunca. Cada palabra, cada pequeño gesto parecía estar tejido con el hilo divino de la esperanza. Finalmente, el día del encuentro llegó. El aire estaba impregnado de una mezcla de expectación y alegría. Decidieron reunirse frente a un árbol grande y frondoso en el parque, que daba sombra y calidez a la vez. La comunidad se sentó en círculo, y un murmullo reverente llenó el espacio. Juan comenzó a hablar, su voz calmada y envolvente. Hoy no solo estamos aquí para orar por nosotros. Vamos a pedir por nuestras familias, nuestros vecinos, nuestro pueblo. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Las palabras resonaron como un canto. Cada persona en el círculo sentía la vibración de la oración comenzando a elevarse, como si cada aliento estuviera impregnado de intención y amor. Ana, quien había compartido su dolor en las reuniones anteriores, tomó la palabra. Yo quiero orar por mi hija, que está luchando con su salud. Estoy segura de que con nuestras oraciones, Dios puede obrar un milagro. La atmósfera se volvió intensa, los rostros mostraban preocupación, pero también una luz de esperanza. Juan notó la transformación, la vida y la fe parecían fluir juntos en ese círculo, mientras las oraciones iban y venían, un momento de profunda conexión espiritual llenó el aire. Gente que apenas se conocía estaba compartiendo sus más íntimas preocupaciones y sueños. El ritmo de sus corazones latía al unísono, recordando que no estaban solos, que la comunidad se fortalecía en cada palabra pronunciada. Sin embargo, en medio de esta poderosa experiencia, algo inesperado sucedió. Una nube se formó en el horizonte y un repentino viento frío hizo temblar sus voces. Juan sintió que su espíritu se sacudía. ¿Sería un desafío en su camino de fe? Las miradas se centraron en él, buscando guía y dirección. Juan comprendió que este era un momento de prueba, uno que no debían ignorar. Y dentro de su corazón, se encendió una nueva llama de determinación, si la fe podía surgir. En la adversidad, entonces el poder de Dios podría enfrentar cualquier tormenta. ¿Y si este es solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer entre nosotros? Se preguntó para sí mismo, sintiendo que la respuesta estaba más cerca de lo que creía. ¿Sería este el momento en que su comunidad descubriera el verdadero significado de la esperanza? La llama de la fe brillaba intensamente. ¿Quién más se unirá a esta travesía de transformación? ¿Qué milagros están a la vista cuando la comunidad se unen en oración? La expectativa crecía al igual que su fe, mientras se preparaban para la próxima jornada, donde la luz del Creador podría abrir puertas inimaginables. El viento frío parecía un aviso, un recordatorio de que el camino estaba lleno de desafíos. Pero en medio de esa brisa que les erizaba la piel, Juan sintió que el aire se llenaba de una energía renovadora. Era como si cada soplo de viento los estuviera llamando a elevar la voz en coro, a clamar juntos por la gracia y la protección divina. Las sombras de la duda comenzaron a disiparse y en su lugar, una luz cálida y reconfortante llenó sus corazones. Juan miró alrededor y vio que los rostros de sus vecinos reflejaban una mezcla de inquietud y esperanza. Todos respiraban el mismo aire sagrado, y por un instante el tiempo se detuvo. No estamos solos, pensó. Dios estaba allí, en ese lugar y en ese momento, escuchando cada susurro de sus corazones. Un nuevo impulso brotó entre ellos. Aprovechemos este momento, dijo Juan con firmeza. Vamos a escribir nuestras peticiones en pedazos de papel. Lo haremos materializar nuestra fe y enviarlas al cielo. Juntos levantaremos nuestras voces y pediremos. Con manos temblorosas pero seguras comenzaron a escribir. Algunos pedían sanación, otros buscando guía, y muchos oraron por la paz que el pueblo tanto necesitaba. Una vez que todos compartieron sus peticiones, Juan tomó un profundo respiro y, en circunstancias que parecían sobrenaturales, propuso: queridos amigos, ¿qué tal si hacemos una fogata?
Arrojaremos nuestras peticiones al fuego, y le pediremos a Dios que las transforme en acción. Que nuestra fe sea como el fuego que nunca se apaga. Así nació la idea de la fogata de los deseos. Un par de vecinos, entusiasmados, se movieron por el parque buscando ramas secas. Mientras eso ocurría, Juan y Ana comenzaron a guiar a los presentes en una oración de unidad. Las palabras fluían como un río sereno, llevando consuelo a todos los presentes. El fuego pronto se encendió, lanzando chispas al aire e iluminando el rostro de cada persona que se había reunido allí. Mientras las llamas danzaban, Juan recogió uno a uno los papeles con las peticiones y, después de ofrecer una suave oración sobre ellos, los arrojó al fuego. La imagen era poderosa, las peticiones ascendían, llevadas por las llamas, hacia el cielo. Señor, escucha nuestras súplicas, clamó, las voces se elevaron, una sinfonía de esperanza y fe que resonaba en el aire. Cada oración parecía ser un puente que unía el corazón de los que creían. El sonido del fuego chisporroteando se mezclaba con los susurros de sus peticiones. Ana, con lágrimas brillando en sus ojos, se unió al clamor, que nuestras almas se fortalezcan, que este pueblo suscite al amor que nos une. En medio de la fervorosa oración, una paloma blanca se posó sobre una rama del árbol que resguardaba al grupo. La vista de la paloma, símbolo de paz y promesa, evocó sonrisas entre los presentes. Era un recordatorio de que, a pesar de los vientos fríos, el cielo escuchaba y respondía. Cuando la fogata se mantuvo viva, el aire se transformó en algo diferente, había un profundo sentido de comunidad. Las miradas ahora eran de expectativa, y una mirada decidida se cruzó entre Juan y sus amigos. Era un momento sagrado que marcaba el principio de algo grande. De repente, un sonido sutil de campanas sonó en la distancia. Pero no eran campanas comunes, resonaban en su corazón como un eco de promesas. —¿Escuchan eso? —susurró uno de los vecinos. Sin duda alguna, era la manifestación de que lo que estaban gestando no solo era una reunión de oraciones, sino el comienzo de una revolución espiritual en el pueblo. Mientras las llamas continuaban saltando, Juan sintió que una revolución latía en el aire. Colocando una mano sobre su pecho, se preguntó, ¿estamos listos para enfrentar lo que Dios tiene planeado para nosotros? ¿Cuáles serán los siguientes pasos en esta travesía de luz y fe? La fogata chisporroteaba con energía, dejando en el aire la promesa de que nada sería igual después de esa noche. ¿Se atreverían a avanzar juntos, a seguir el camino que Dios había abierto para ellos? La incertidumbre apenas comenzaba, pero cada corazón latía con la esperanza de que los próximos capítulos traigan revelaciones sorprendentes y milagros auténticos. La suave luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las montañas, y el pueblo despertaba a un nuevo día. Juan se sentía renovado, listo para enfrentar lo que Dios tenía reservado. Las noches en la fogata de los deseos habían dejado una huella profunda, la comunidad había encontrado unidad en la fe, y sus corazones ardían con la esperanza de un futuro transformado. Esa mañana, mientras el aroma del café llenaba su hogar, Juan miró a Sofía jugando en el jardín. Este simple momento de felicidad era un recordatorio constante de los milagros que habían experimentado. ¿Cómo podía haber dudado alguna vez de la bondad de Dios?, pensó con gratitud. La luz que había sentido en la montaña ahora lo iluminaba cada día, guiándolo a ser un faro para otros. Decidido a seguir compartiendo lo que había aprendido, Juan se sentó a la mesa con su familia. Hoy comenzaremos a hacer algo más grande, dijo. No solo seremos un grupo en la iglesia, debemos llevar esto al pueblo. Crear un movimiento de oración, un despertar espiritual. Ana lo miró con admiración. Eso suena maravilloso, amor. Quiero ayudarte en lo que necesites, respondió, llenando a Juan de confianza. Con el apoyo de su familia, Juan corrió hacia el parque, donde el aire vibraba con la energía de las personas que habían sido tocadas por sus oraciones. Gente venía y venía, y el rumor de las reuniones se esparcía rápidamente. Se acercó a todos, sintiendo el espíritu de unidad latir en sus corazones. Hoy no solo vamos a orar. Vamos a hacer un compromiso. ¿Quién está listo para compartir su luz? ¿Quién está dispuesto a seguir adelante? Las manos comenzaron a levantarse entre sonrisas y murmullos de emoción. Cada rostro reflejaba la transformación que habían vivido juntas desde aquella noche en la fogata. Juan podía sentir el eco de sus propias esperanzas resonando en ellos. El primer paso sería organizar un evento unificado, un día de adoración y celebración en el Parque Central.
Les pidió que invitaran a sus amigos, a sus familiares. Queremos llenar este lugar con la oración, con la música, con testimonios de lo que Dios ha hecho. La energía de la idea era contagiosa, muchos se emocionaban al pensar en lo que vendría, la semana de preparación se convirtió en un torbellino de entusiasmo. Juan se encargó de conectar a los músicos del pueblo, y Ana comenzó a organizar la logística. Sofía incluso ayudaba a hacer carteles coloridos que invitaban a todos a participar. Todo era un reflejo de la comunidad unida, de corazones entrelazados en un mismo propósito. El día del evento llegó, y el parque estaba adornado con flores, luces y un gran escenario decorado con la imagen del Salmo 121. Una multitud de personas se reunió, uniendo sus voces en un coro de alabanza. Las sonrisas y las lágrimas de alegría llenaban el aire, demostrando que los milagros no solo eran personales, sino una verdad colectiva. Cuando Juan tomó el micrófono, sintió una oleada de amor y responsabilidad. Queridos amigos, hoy celebramos no solo nuestras victorias, sino también nuestras luchas. Cada uno de ustedes tiene una historia, cada uno es un testimonio de la gracia divina. Las voces resonaron en un ritmo de adoración. Era evidente que Dios estaba presente en medio de su celebración, la música los envolvía, y las oraciones se elevaban como incienso ante la presencia de Dios. Cada corazón se llenaba de la promesa de renovación. Juan sabía que este no era el final, sino el principio de un nuevo capítulo. Mientras observaba las manos levantadas en adoración, entendía que la luz de Dios emergía con más fuerza que nunca a través de ellos. Al finalizar el evento, muchos se acercaron a Juan, emocionados por los testimonios compartidos. El anciano que había consolado a Juan en su momento de desesperación se acercó a él. Este es solo el inicio, hijo. Solo el inicio, dijo con una sonrisa brillante. Con lágrimas en los ojos, Juan asintió. Sí, en unidad somos más fuertes, susurró. De repente el latido de su corazón se sincronizó con el de su comunidad. Estaba cargado del poder del amor y la fe que ahora compartían. Esa noche, mientras regresaba a casa, condujo a su familia hacia otra fogata, esta vez en su propio jardín. Envuelto en aquel tierno calor, saboreó el momento. Este camino de oración ha cambiado nuestras vidas. Juntos hemos aprendido a levantar nuestras voces al cielo, dijo, mientras Sofía se acomodaba en su abrazo. Brillantes estrellas adornaban el cielo, y Juan sintió que sus peticiones habían llegado más allá de la fogata, tocando el corazón de Dios directamente. La comunidad había encontrado su voz, y su travesía apenas comenzaba a desplegar la verdadera gloria del Creador que fluía en sus vidas. Cada paso que dieran juntos estaría impregnado de luz, amor, y la certeza de que la fe, como el fuego, nunca debería apagarse. La historia de Juan y su comunidad seguiría escribiéndose, un relato de milagros, revelaciones y unidad, siempre iluminado por las promesas del Salmo 121. Ahora es el momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Es imperativo que dejes un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.